Hay una verdad que todos conocemos y sin embargo vivimos como si no existiera. Sabemos que vamos a morir. Lo sabemos desde siempre. Lo hemos visto, lo hemos llorado, lo hemos sentido cerca, lo hemos escuchado nombrar en noticias, en hospitales, en despedidas, en llamadas inesperadas, en silencios que parten a una familia al medio. Y aún así, seguimos viviendo como si el tiempo nos debiera algo, como si una prórroga asegurada tuviéramos cada uno de nosotros, como si el alma pudiera postergarse sin consecuencias, como si siempre hubiera un mañana disponible para decir te amo, para cambiar, para pedir perdón, para abrazar, para empezar de nuevo, para elegir distinto, para volver a nosotros. Pero no, la vida no funciona así. La vida es frágil, la vida es breve, la vida es inmensamente valiosa precisamente porque es finita. Y quizás una de las grandes tragedias humanas es que solemos comprender el valor de la vida cuando algo la amenaza, cuando algo la sacude, cuando algo nos arranca la ilusión de permanencia. Vivimos dormidos, dormidos en rutinas, dormidos en enojos, dormidos en preocupaciones pequeñas, dormidos en excusas, dormidos en relaciones que ya no sentimos, dormidos en trabajos que nos vacían, dormidos en heridas viejas que gobiernan decisiones nuevas, dormidos en la fantasía de que ya habrá tiempo. Y ese ya habrá tiempo es una de las frases más peligrosas que existen. Porque mientras decimos después, la vida sigue ocurriendo. Mientras decimos mañana, algo se está terminando hoy. Mientras decimos cuando pueda, un abrazo quizás se está perdiendo para siempre. Mientras decimos más tarde, la existencia nos está pidiendo presencia. Ahora, la vida no avisa. Ese es uno de los misterios y también una de sus más grandes crudezas. No avisa cuál será la última conversación, no avisa cuál será el último café compartido, no avisa cuál será la última vez que escuches esa voz, no avisas cuál será el último beso, la última mirada, el último mensaje, el último enojo absurdo, la última oportunidad para reparar lo que de verdad importa. Y tal vez por eso vivir conscientemente no es vivir con miedo, es vivir con reverencia, es mirar el instante con profundidad distinta, es dejar de atravesar los días como si fueran objetos descartables, es comprender que cada momento lleva adentro una sacralidad silenciosa, porque eso es la vida al final, una secuencia irrepetible de instantes que parecían normales hasta que dejaron de repetirse. ¿Cuántas veces una persona no sabía que aquel abrazo sería el último? ¿Cuántas veces una madre no supo que esa despedida en la puerta sería la última? ¿Cuántas veces un hijo no supo que esa llamada apurada, contestada a medias, sería la última conversación con su padre? ¿Cuántas veces alguien salió de casa molesto, creyendo que después habría tiempo de suavizar, para hablar, para arreglar? Y después ya no hubo nada. Nos cuesta vivir con esta conciencia, porque el ego busca estabilidad, control, permanencia. El ego quiere creer que domina el mapa, que tiene garantizado el próximo capítulo, que el cuerpo responderá siempre, que la gente estará siempre, que las oportunidades esperan siempre, que el amor permanecerá intacto aunque lo descuidemos, que la salud se mantendrá aunque la maltratemos, que el alma resistirá aunque la traicionemos todos los días. Pero la vida no es una propiedad, es un préstamo. Y entender eso lo cambia todo. Cuando de verdad comprendes que la vida es un préstamo, dejas de habitarla con soberbia, empezás a caminarla con más humildad. Dejas de pensar, esto me pertenece, y empezás a sentir, esto me fue confiado. Tu cuerpo te fue confiado,
Tu tiempo te fue confiado, tus vínculos te fueron confiados, tus dones te fueron confiados, tu historia, incluso con su dolor, te fue confiada. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es solamente qué quiero de la vida, empieza a ser también qué está esperando la vida de mí mientras todavía respiro. ¿Qué estoy haciendo con este regalo? ¿Estoy viviendo o solo estoy administrando días? ¿Estoy honrando el milagro de estar acá? ¿Estoy despierto? ¿Estoy presente? ¿Estoy dejando amor o solo estoy dejando huellas de mi ansiedad, de mi apuro, de mis heridas sin sanar? Hay personas que siguen vivas biológicamente, pero hace tiempo dejaron de vivir espiritualmente. Respiran, trabajan, cumplen, hacen, producen, se mueven, resuelven, contestan mensajes, pagan cuentas, sostienen estructuras, pero algo en ellas ya dejó de vibrar. Se desconectaron de sí mismas, perdieron la capacidad de asombro, perdieron el contacto con lo esencial, perdieron la capacidad de sentir de verdad lo que están viviendo. Y cuando eso pasa, la existencia empieza a vaciarse por dentro, aunque desde afuera parezca llena. Qué paradoja más dolorosa. Hay personas con agenda completa y alma vacía, con muchas obligaciones y poca presencia, con muchos contactos y poca conexión, con muchas fotos y pocos recuerdos verdaderos, con muchos proyectos y poca verdad interior. Y entonces la vida se vuelve una carrera sin sentido, un automatismo sofisticado, una forma elegante de huir de uno mismo. Pero vivir no es acumular tareas. Vivir no es llegar al final del día exhausto sin haber habido tiempo para nada. Vivir no es estar corriendo siempre hacia un futuro que cuando lleva tampoco sabemos sentirlo. Vivir no es solo sobrevivir. Vivir es estar de verdad, estar con el cuerpo, con el alma, con la mirada, con la escucha, estar cuando abrazás, estar cuando hablás, estar cuando acompañás, estar cuando llorás, estar cuando reís, estar cuando elegís, estar incluso cuando el dolor te visita, porque también el dolor vivido conscientemente puede transformarse en verdad, en compasión, en profundidad. Hay una diferencia enorme entre pasar por la vida y habitarla. Pasar por la vida es correr detrás de obligaciones sin preguntarte jamás qué sentido tienen. Habitarla es detenerte a mirar si lo que estás construyendo se parece a quien sos. Pasar por la vida es reaccionar. Habitarla es elegir. Pasar por la vida es funcionar. Habitarla es sentir. Pasar por la vida es esperar que algún día todo cambie. Habitarla es entender que algo tiene que despertar hoy dentro tuyo. Porque la vida siempre sucede en presente. Ayer es memoria. El único lugar donde la vida ocurre realmente es aquí, en este instante. Y sin embargo, ¿cuánto nos cuesta vivirlo? Estamos con alguien pensando en otra cosa. Logramos algo importante, pero ya estamos corriendo hacia lo siguiente. Abrazamos, pero con la mente en el teléfono. Escuchamos saborear. Descansamos sin descansar. Miramos sin ver. Oímos sin escuchar. Besamos sin presencia. Prometemos amor sin entrega real. Y así se nos escapa la vida, no siempre en tragedias, sino también en distracciones. La distracción es una forma silenciosa de ausencia, y la ausencia repetida termina convirtiéndose en una vida que un día sentimos ajena. Por eso, estar presentes no es una frase bonita de desarrollo personal, es una forma de dignidad existencial, es una manera de honrar el hecho de estar vivos, es la posibilidad de decir
Yo estuve en mi propia vida. No solo aparecí, no solo cumplí, no solo sobreviví, estuve viviéndola. Estuve cuando mi hijo me habló, estuve cuando mi madre envejecía, estuve cuando mi pareja necesitó escucha, estuve cuando mi cuerpo me pidió descanso, estuve cuando el alma me pidió verdad, estuve cuando la vida me mostró su belleza, estuve cuando me tocó atravesar el dolor, estuve ahí, no me abandoné, no abandoné el momento, no abandoné lo sagrado de lo cotidiano, porque lo sagrado no siempre llega vestido de extraordinario. A veces lo sagrado está en una mesa compartida, en una mirada que comprende, en una conversación profunda al final del día, en una caricia, en una risa sincera, en una oración silenciosa, en una caminata al sol, en una despedida dicha con amor, en una presencia que no huye, en el simple hecho de estar verdaderamente con un otro. Y quizás ahí aparece otra de las grandes preguntas. ¿Qué recuerdo estoy ayudando a construir en la vida de las personas que amo? Porque cuando alguien ya no está, lo que queda no son sus apuros, no queda su agenda, no queda la lista de pendientes, no queda el estrés con el que justificaba sus ausencias, no quedan los detalles materiales como centro. Lo que queda es otra cosa. Queda cómo hizo sentir, queda el clima emocional que generaba al entrar en un lugar, queda su ternura o su dureza, queda su mirada o su indiferencia, queda el modo en que amó, queda si estaba de verdad o si siempre estaba a medias, queda la memoria del vínculo, queda la huella invisible. Por eso, la pregunta sobre el impacto no es superficial, es una pregunta ética, espiritual y profundamente humana. ¿Qué estoy dejando en mi entorno? ¿Paz o tensión? ¿Verdad o máscara? ¿Amor o indiferencia? ¿Presencia o distracción? ¿Coraje o resignación? ¿Escucha o juicio? ¿Luz o sombra expandida desde mis heridas? Porque todos dejamos algo, aun cuando creamos que no. Incluso el que se encierra deja una marca. Incluso el que se calla deja un hueco. Incluso el que se evade deja una ausencia que otros sienten. No hay neutralidad afectiva en la convivencia humana. Nuestra forma de estar afecta. Nuestra energía afecta. Nuestra manera de mirar afecta. Nuestra manera de amar y de no saber amar afecta. A veces creemos que el impacto tiene que ver con hacer cosas enormes, visibles, grandiosas, y no siempre. Muchas veces el mayor impacto ocurre en escenas pequeñas que nadie aplaude. Una madre que abraza a tiempo, un padre que decide romper una cadena de violencia, una mujer que deja de traicionarse y enseña con su ejemplo a sus hijos que el amor propio también educa. Un hombre que aprende a pedir perdón, un docente que mira a un alumno y le devuelve su dignidad, un hombre que se permite llorar, una amiga que escucha sin evadir, una persona que en medio de su propio dolor elige estar bien. Eso también cambia mundos. Tal vez no el mundo entero, pero sí el mundo de alguien. Y cuando cambias el mundo de alguien con amor, ya hiciste mucho más de lo que te imaginas. La vida, entonces, no solo se trata de cuánto logramos, también se trata de cómo tocamos la vida de los demás. La gente descansa en tu presencia o se tensa. Tu manera de hablar calma o lastima. Tu forma de amar libera o controla. Tu cercanía invita o exige. Tu vínculo con otros nace de la abundancia interior o de la carencia que quiere ser llenada. Estas preguntas incomodan, pero son necesarias, porque no basta con existir. Hace falta revisar cómo existimos.
No basta con estar vivos, hace falta observar desde qué versión de nosotros estamos viviendo. Hay personas que aman desde las heridas y entonces llaman amor a la necesidad, a la dependencia, al miedo de perder. Hay personas que ayudan desde la herida y entonces confunden servicio con rescate, entrega con autoabandono. Hay personas que trabajan desde sus heridas y entonces hacen de la productividad una forma de buscar valor. Hay personas que hablan desde la herida y entonces sus palabras siempre tienen una tensión, un reclamo, una defensa. Por eso, vivir conscientemente se trata de depurar el alma, se trata de revisar de dónde nace lo que hacemos, se trata de sanar lo que contamina nuestra presencia, se trata de volvernos responsables de la energía que llevamos a los vínculos. Porque de poco sirve decir la vida es corta si seguimos usando esa conciencia solo para buscar placer rápido, evasión o inmediatez vacía. Comprender que la vida es breve no debería volvernos impulsivos, debería volvernos esenciales. Esencial es elegir mejor. Esencial es hablar con verdad. Esencial es dejar de perder tiempo en guerras que erosionan el alma. Esencial es revisar si el enojo que sostenés vale el precio de tu paz. Esencial es preguntarte si esa discusión interminable merece ocupar el espacio donde podría haber amor. Esencial es darte cuenta de que a veces estamos tan ocupados teniendo razón que nos perdemos la maravillosa oportunidad de mostrar amor. ¿Cuántas relaciones se deterioran por orgullo? ¿Cuántas familias se enfrían por silencios sostenidos demasiado tiempo? ¿Cuántos vínculos se rompen no por falta de amor, sino por falta de conciencia? ¿Cuántas personas llegan tarde a sí mismas porque postergaron durante años una conversación necesaria, una decisión valiente, una renuncia inevitable, un permiso interno? Y entonces la vida, que era una invitación, se convirtió en una sucesión de pendientes emocionales. ¿Qué estás postergando? ¿Qué conversación estás dejando para después? ¿Qué verdad seguís maquillando para no incomodar? ¿Qué versión de vos misma seguís sosteniendo aunque ya te quede chica? ¿Qué heridas seguís justificando en lugar de ocuparte de sanar? ¿Qué amor estás esperando expresar? ¿Qué perdón estás reteniendo? ¿Qué decisión ya sabés que tenés que tomar? ¿Qué parte de tu vida pide urgencia amorosa y vos la seguís anestesiando con rutina? Tal vez una de las señales de madurez emocional más profundas sea dejar de vivir como si fuéramos eternos y empezar a vivir como seres conscientes de su finitud. No para angustiarnos, no para obsesionarnos con la muerte, sino para reconciliarnos con la vida, con cada instante mágico que está en nuestras manos diseñar, disfrutar y vivir. Porque paradójicamente, quien acepta profundamente que un día va a morir, empieza recién ahí a aprender a vivir. Empieza a mirar distinto, agradece más, pierde menos tiempo en banalidades, escucha mejor, elige mejor, abraza más lento, besa más rico, valora más lo simple, discute menos por tonterías, siente más, mide más el peso de sus palabras, comprende que el tiempo es sagrado y que malgastarlo en lo que vacía el alma también es una forma de muerte. La conciencia de la muerte bien integrada no destruye la esperanza, la ordena, no apaga la alegría, la profundiza, no nos vuelve oscuro, nos vuelve verdaderos. Porque cuando entendés que la vida puede terminar antes de lo previsto, dejás de creer que tu misión es vivir para agradar a todos, dejás de vivir prisionera del que dirán, dejás de pedir permiso para ser. Empezás a preguntarte con más honestidad,
Si tu tiempo es limitado, ¿de verdad querés seguir viviendo así? Si esta vida te fue dada una sola vez, ¿vas a usarla para hacer una versión editada de vos mismo para encajar? ¿Vas a seguir hipotecando tu paz por aprobación? ¿Vas a seguir quedándote donde te apagás? ¿Vas a seguir negociando tu verdad? Hay una libertad inmensa en recordar que somos pasajeros, porque entonces se cae dicha ficción, se cae la importancia exagerada de algunas cosas, se cae la necesidad de controlarlo todo, se cae el personaje, se cae la máscara, se cae la ilusión de tener tiempo infinito para ser quienes vinimos a ser. Y cuando eso cae, emerge algo más limpio, la autenticidad. La autenticidad no es decir todo lo que pensás sin filtro. La autenticidad es vivir alineado con lo que en lo más profundo sabes que es verdadero. Es dejar de actuar una vida que ya no te representa. Es dejar de fingir fortaleza cuando lo que necesitas es pedir ayuda. Es dejar de sonreír por compromiso cuando el alma pide verdad. Es dejar de seguir caminos heredados solo porque fueron aprobados por otros. Es atreverte a preguntarte, ¿esto que vivo se parece a mí o solamente se parece a lo que aprendí que debía ser? Y esa pregunta es decisiva, porque muchos viven vidas correctas por fuera, pero extrañas por dentro. Vidas prolijas, pero desconectadas. Vidas aplaudidas, pero vacías. Vidas funcionales, pero sin alma. La vida es demasiado breve para vivirla desde una identidad prestada. ¿Qué parte de tu existencia está sostenida por deber y no por verdad? ¿Qué haces por miedo y no por amor? ¿Qué elegís por costumbre y no por convicción? ¿Dónde te estás sintiendo infiel? ¿Dónde te estás perdiendo? ¿Dónde estás sobreviviendo una vida que merecía ser habitada con más conciencia? Estar presente también implica eso, tener el valor de mirar tu vida, mirar tus vínculos, mirar tu salud, mirar tu casa interior, tus formas, tu impacto, mirar qué sembrás, mirar qué repetís, mirar qué estás evitando. Porque lo que no se mira, gobierna. Lo que no se revisa, se repite. Lo que no se honra, se vacía. Y lo que se posterga demasiado, a veces se pierde. Hay una ternura inmensa en vivir sabiendo que todo es transitorio. La niñez pasa, la juventud pasa, la fuerza del cuerpo cambia, los padres envejecen, los hijos crecen, las estaciones internas cambian. Lo que hoy está, mañana quizás ya no. Y lejos de volvernos fríos, esta comprensión puede volvernos más cálidos, más amorosos, más maravillosamente humanos. Porque cuando aceptás la transitoriedad, cuidas más las palabras, cuidas más los detalles, cuidas más el tiempo compartido y con quienes, cuidas más las oportunidades, cuidas más tu salud, cuidas más la presencia, cuidas más el vínculo, cuidas más la posibilidad de que cada encuentro tenga verdad. La muerte, en este sentido, no solo cierra ciclos, también enseña jerarquía, enseña prioridades, enseña a separar lo urgente de lo importante, enseña a dimensionar lo que vale, enseña, muchas veces demasiado tarde, que habría cosas que sí merecían atención, más amor, más tiempo, más contacto, más piel, más escucha. Qué distinta sería nuestra vida si dejáramos de esperar a perder para valorar. Qué distinta sería nuestra forma de amar si recordáramos más seguido que todo puede terminar. Qué distinta sería nuestra manera de hablar si supiéramos que cada conversación podría ser la última. Qué distinta sería nuestra manera de vivir si realmente entendiéramos que el instante presente no vuelve jamás. Quizás besaríamos más despacio, escucharíamos con más respeto,
Trabajaríamos con más sentido y menos automatismo. Miraríamos a nuestros hijos con más presencia y menos prisa. Agradeceríamos más la salud cuando está. Nos reconciliaríamos antes. Lloraríamos lo que haya que llorar sin vergüenza. Diríamos te amo con menos pudor. Elegiríamos con más valentía y tal vez dejaríamos de vivir como si estuviéramos ensayando. Porque esto no es un ensayo, ¿eh? Esto es función en vivo. Esto está pasando ahora. No habrá un día perfecto para empezar a vivir con más verdad. No habrá una circunstancia ideal donde todo se acomode mágicamente para que finalmente seas quien viniste a ser. No habrá una señal definitiva que te garantice que ya es momento. El momento casi siempre es incómodo. El momento casi siempre llega con miedo. El momento casi siempre te pide fe antes que certeza. Y sin embargo, hay algo que ya sabes. Sabes que parte de tu vida pide cambio. Sabes qué vínculo necesita una verdad. Sabes qué conversación te debes. Sabes qué decisión venís esquivando. Sabes qué dolor te sigue gobernando. Sabes dónde te estás mintiendo. Sabes dónde tu alma ya dejó de sentirse en casa. Entonces, tal vez, la pregunta ya no es ¿qué hago con mi vida? Tal vez la pregunta más poderosa es ¿qué verdad estoy evitando vivir? ¿Qué parte de mí estoy dejando morir mientras sigo funcionando? ¿Qué estoy esperando para honrar esta existencia de una manera más plena? ¿Qué legado emocional quiero dejar? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Qué quiero que la gente sienta cuando piense en mí? ¿Calma? ¿Amor? ¿Inspiración? ¿Verdad? ¿Fuerza? ¿Ternura? ¿Luz? Porque al final, más que lo que dijimos de nosotros, hablará lo que provocamos en los demás. Hablará la memoria emocional de nuestra presencia. Hablará si fuimos refugio o tormenta. Hablará si elevamos o drenamos. Hablará si amamos con conciencia o si herimos desde el automatismo. Hablará si estuvimos verdaderamente vivos o solamente estuvimos ocupados. Me conmueve pensar en esto. Quizás el sentido de la vida no esté solamente en lograr cosas, sino en convertir nuestra existencia en una forma de bendición para otros. No desde el sacrificio vacío, no desde querer salvar a todo el mundo, no desde olvidarnos de nosotros mismos, sino desde una presencia que sane, una mirada que dignifique, una palabra que ordene, una honestidad que inspire, una congruencia que invite. Ser bendición para otros puede tomar muchas formas. Puede ser el modo en que escuchas a alguien en un día difícil. Puede ser tu valentía para sanar tu historia y evitar que el dolor siga pasando de generación en generación. Puede ser tu decisión de vivir más despierta y con eso despertar a otros. Porque nadie enciende una luz solo para sí mismo. Cuando una persona despierta, inevitablemente ilumina algo alrededor. Y tal vez eso también sea vivir, hacernos cargo de la lámpara que somos. ¿Estás iluminando o estás repitiendo oscuridad? ¿Estás llevando presencia o ansiedad? ¿Estás sembrando esperanza o te contagiaste de resignación? ¿Tu vida se volvió un testimonio de posibilidad o una prueba de desconexión? ¿Qué aprenden los demás al mirarte vivir? ¿Qué aprenden tus hijos, tus alumnos, tus amigos, tu entorno? ¿Aprenden que amar es posible? ¿Aprenden que se puede renacer? ¿Aprenden que es válido sentir? ¿Aprenden que la vulnerabilidad también es fuerza? ¿Aprenden que se puede elegir distinto? ¿O aprenden que hay que aguantar, callar, fingir y postergarse? La vida, de alguna manera, educa a través de nosotros. Aun cuando no hablamos, enseñamos. Enseñamos con nuestras elecciones, con nuestra forma de atravesar el dolor, con nuestra manera de responder al caos, con la calidad de nuestra presencia, con el modo en que tratamos a otros cuando nadie nos mira, con la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Por eso vivir despiertos es también una responsabilidad amorosa, porque nuestra inconsciencia tiene impacto.
y nuestra conciencia también. ¿Qué mundo interior estás cultivando? ¿Qué conversación sostenés con vos mismo? ¿Qué versión de vos alimentás todos los días? ¿Qué narrativa repetís? ¿Qué permiso te das? ¿Qué miedo seguís obedeciendo? ¿Qué gratitud practicás? ¿Qué belleza registrás? ¿Qué resentimiento seguís regando? ¿Qué amor te sigue dando miedo? Todo eso compone la textura de tu presencia y esa presencia toca al mundo. Y hay algo más. Vivir con conciencia del presente también cambia nuestra relación con el sufrimiento. Porque sí, la vida es hermosa y sí, la vida también duele. No se trata de negar el dolor ni de romantizarlo. Hay pérdidas que desgarran, hay diagnósticos que cambian la historia, hay traiciones que parten la confianza, hay injusticias, duelos, soledades, quiebres, incertidumbre. Y nadie sale ileso de la experiencia de estar vivo. Por eso, incluso en el dolor, la conciencia del presente puede transformarnos. Porque cuando sufrimos con presencia, el dolor se vuelve un maestro. Cuando sufrimos sin presencia, el dolor se vuelve una cárcel. La diferencia está en cómo lo habitamos. Nos cerramos, nos endurecemos, nos victimizamos, nos anestesiamos o permitimos que este atravesamiento nos vuelva más humanos, más compasivos, más profundos. A veces la vida nos acerca a la fragilidad para devolvernos sensibilidad. A veces una crisis nos obliga a detenernos donde jamás habríamos frenado por voluntad propia. A veces el dolor rompe la estructura que nos mantenía dormidos. Y aunque nadie elegiría el sufrimiento, muchas personas descubren en medio de él una verdad muy desnuda, una fe muy real, una escala de valores más limpia. Quizás porque cuando lo accesorio cae, lo esencial aparece. Y ahí otra vez la vida pregunta: ahora que sabes que todo puede terminar, ¿cómo querés vivir? Ahora que vistes de cerca la fragilidad, ¿qué vas a priorizar? Ahora que comprendiste que nada está asegurado, ¿qué harás con el tiempo que te queda? ¿Vas a seguir dormido? ¿Vas a seguir esperando? ¿Vas a seguir aplazando tu propia alma? Hay personas que despiertan después de una pérdida, otras después de una enfermedad, otras después de tocar fondo, otras después de casi morir. Y muchas dicen lo mismo, que después de eso ya no pudieron volver a vivir igual. Porque cuando ves de cerca el límite, cuando tu forma de valorar cambia, cambian tus prioridades, cambia tu relación con el tiempo, cambia tu forma de amar, cambia hasta tu respiración. Pero quizás no hace falta llegar al borde para despertar. Quizás también se puede despertar por conciencia, por lucidez, por humildad, por observación, por decisión espiritual. Podemos elegir despertar antes de que la vida nos sacuda violentamente. Podemos elegir vivir con mayor profundidad ahora. Podemos elegir mirar a quienes amamos como si de verdad entendiéramos que somos temporales. Podemos elegir tratarnos mejor. Podemos elegir decir lo importante. Podemos elegir crear momentos dignos de ser recordados. Podemos elegir construir una vida con más presencia que con solo apariencia. Y esto me parece central. Los recuerdos que dejamos no se construyen solos en los grandes eventos, se construyen en lo cotidiano, en cómo saludás, en si mirás a los ojos, en cómo acompañás, en si tu casa se respira paz o tensión, en si sabes escuchar sin corregir, en si cuando alguien te cuenta algo importante dejas el teléfono a un lado, en si abrazás de verdad o por costumbre, en si sabes agradecer, en si tratás bien porque estás bien o tratás bien aún estando cansado, en si haces sentir vistos a los demás, porque al final los grandes recuerdos suelen estar hechos de pequeños momentos llenos de presencia. Tal vez el problema no es que la vida sea corta, tal vez el problema es que muchas veces estamos ausentes
mientras esta sucede, ausentes de nosotros, ausentes del otro, ausentes del cuerpo, ausentes del alma, ausentes del instante. Y esa ausencia acumulada es lo que un día se siente como vacío. Por eso volver al presente es mucho más que una técnica, es un acto de regreso. Regreso a casa, regreso a la vida real, regreso a la experiencia concreta, regreso a la respiración, al vínculo, a la verdad de estar aquí. Quizás vivir sea, en buena parte, aprender a regresar una y otra vez. Regresar cuando la mente se va al miedo, regresar cuando el ego se pierde en el control, regresar cuando la herida quiere dirigir nuestras decisiones, regresar cuando el dolor nos endurece, regresar cuando el apuro nos roba el alma, regresar a este instante, a esta respiración, a este cuerpo, a esta posibilidad de amar, a esta oportunidad de decir sí a la vida antes que la vida cambie la forma. Hay una pregunta que atraviesa todo esto y que quizás merezca quedarse latiendo en el corazón de quien escuche este podcast. Si hoy fuera tu último día, ¿estarías orgulloso de cómo lo estás viviendo? No de cuánto lograste, no de cuánto resolviste, no de cuántos te aplauden, sino de cómo amás, de cómo mirás, de cómo acompañás, de cómo cuidás, de cómo te cuidás, de cuánto de vos está realmente presente en la vida que estás viviendo. Y junto a esa pregunta hay algunas más. ¿Qué parte de tu vida necesita ser despertada? ¿Qué cosas importantes seguís dejando para mañana? ¿Qué vínculo merecería hoy tu presencia? ¿Qué persona necesita escuchar de tu boca algo verdadero? ¿Qué resentimiento te está quitando vida? ¿Qué gratitud estás olvidando expresar? ¿Qué decisión valiente sabes que tenés que tomar? ¿Qué sueño seguís archivando por miedo? ¿Qué hábito te roba tiempo sagrado? ¿Qué máscaras ya pesan demasiado? ¿Qué parte de tu identidad pide ser liberada? ¿Qué heridas siguen gobernando tu forma de amar? ¿Qué huellas querés dejar en este mundo? ¿Cuál es el recuerdo emocional que quisieras sembrar en quienes amás? ¿Qué querés que los demás recuerden de vos? ¿Qué testimonio querés que sea tu vida? ¿Qué harías distinto si entendieras de verdad que el tiempo no está garantizado? ¿Qué empezarías hoy si dejaras de creer que siempre hay después? Quizás vivir plenamente no es hacer más, quizás es estar más, quizás es, en lugar de llenar la vida de cosas, es vaciarla de lo que sobra para que aparezca lo que importa. Quizás no es correr tanto, quizás es detenerse a tiempo, quizás no es convertirte en alguien más, quizás es regresar a quien sos cuando ya no estás distraído. La vida es efímera, sí, y justamente por eso es sagrada. Y efímera no quiere decir insignificante, quiere decir preciosa, quiere decir delicada, quiere decir irrepetible, quiere decir que cada instante de cada día importa, que cada gesto importa, que cada palabra importa, que cada encuentro puede ser un altar, que cada instante puede ser vivido con una profundidad que transforme. Tal vez no podemos elegir cuánto durará la vida, pero sí podemos elegir cuánta verdad habrá en ella, cuánta presencia, cuánta conciencia, cuánto amor, cuánta luz dejaremos pasar a través nuestro. Y cuando llegue ese día para cada uno, porque llegará, ojalá podamos sentir que no estuvimos dormidos, que de verdad despertamos. Ojalá podamos decir que no postergamos lo importante. Ojalá podamos sentir que amamos lo mejor que supimos, que pedimos perdón cuando fue necesario, que abrazamos con el alma, que miramos con gratitud, que elegimos con coraje, que cuidamos el tiempo como un tesoro, que dejamos algo más que ruido, que nuestra vida, aun con nuestros errores, fue un acto sincero de presencia, porque quizás de eso se trata al final, de llegar a ese último instante y saber
que realmente estuvimos aquí, estuvimos en nuestra vida, que no la vivimos desde lejos, que no la vimos pasar, que la tocamos, que la honramos, que la habitamos, que la convertimos en la medida de lo posible en una expresión de amor del más puro y más sincero. Y si todavía respiras, si todavía estás acá, si hoy todavía hay alguien a quien amar, algo que reparar, algo que agradecer, algo que empezar, algo que transformar, entonces todavía hay tiempo para despertar. No para siempre, pero sí para ahora. Y a veces un ahora es todo lo que necesitamos. Si te gusta este contenido, suscríbete, compartilo y seguime.